Hola, bueno, me corresponde a mí presentar a la profesora Lourdes López Cumbre. No me quiero extender demasiado porque aquí hemos venido a escucharla a ella y ahora, pues, primero, prácticamente todas las personas que están inscritas en este seminario, pues la conocen perfectamente porque es catedrática de la Universidad de Cantabria, pero además es que ha desempeñado otros muchísimos puestos que nos ha permitido disfrutar de su gran competencia y de su gran conocimiento del ordenamiento jurídico laboral en muchos foros, desde la Asociación de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, entre otros, y también pues desde los múltiples cargos que ha desempeñado en el ámbito interno de las universidades, por decirlo así, ¿no? Bueno, en todo caso, ella es experta en muchísimas materias. Su tesis doctoral ya hace poco tiempo leída, pues no, hace mucho tiempo, pero no quiero, Hace unos años. no quiero poner, tocar ese tema, pero bueno, hace mucho tiempo realmente estudió un tema que entonces no estaba siendo estudiado, que era la pensión o la situación de prejubilación, entendida como tal, pero bueno, realmente su conocimiento no se reduce a una materia concreta del ordenamiento jurídico laboral, como sería la seguridad social, sino que comprende cualquier otra materia. Y hoy pues, nos va a comentar algunas claves desde el derecho nacional del tiempo de trabajo, de la ordenación del tiempo del trabajo. Bueno, os dejo con su intervención. Muchas gracias de nuevo por participar. Gracias también, Joan, que no te he agradecido tu intervención, muy interesante. Y no, seguimos con el acto. Lourdes, Bien. cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a las profesoras Vicente Palacio y Ballester Pastor, a Arantxa y a Inma por la invitación, por permitirme compartir este panel con tan queridos colegas y de ese nivel profesional. Solo ensombrecido por dos cuestiones, lógicamente. Una porque tenemos encogido el corazón por lo que está pasando internacionalmente y otra más doméstica porque me encantaría estar en Castellón. Ellas lo saben, soy un amante no solamente de la Universidad Jaume I, que me parece muy confortable para estudiar, sino de todo Castellón y lamento no poder estar allí. Por lo tanto, mis saludos a los que estáis presencialmente y también a los que, como yo, lo seguís telemáticamente. Yo voy a hablar de la ordenación del tiempo de trabajo en la Unión Europea. Si me lo permitís, lo voy a hacer en tres apartados. Uno va a ser introductorio para que nos situemos, otro va a ser aplicativo para que veamos qué ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después avanzaré mis conclusiones. En la introducción, bueno, en la introducción lo único que puedo decir es que cuando hablamos de ordenación del tiempo de trabajo, hablamos fundamentalmente de la jornada, una de las instituciones que históricamente suponen el reconocimiento del derecho del trabajo. Lo que le interesa a cualquier persona trabajadora es saber cuánto tiempo va a estar a disposición del empleador y cuánto va a cobrar. Por lo tanto, jornada y salario son los dos elementos esenciales. Lo son históricamente, supusieron probablemente el inicio del derecho del trabajo con la intervención del Estado para evitar extraordinarias, prolongadas jornadas que suponían la explotación laboral y me van a permitir, puesto que estoy interviniendo en este foro y con estas dos queridas colegas como Arantxa y como Inma, que haga un reconocimiento en este tema a nuestro común amigo y sobre todo maestro Ignacio García Ninet, porque a través de él el tema de la jornada en nuestro país fue absolutamente determinante con sus estudios. Bueno, como os decía, ha sido histórico, pero también lo ha sido a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea reconoce las limitaciones de la jornada en sus tratados, en diferentes normativas, lo ha hecho pues prácticamente desde unas directivas en los años 90, 1993, en el año 2000, hasta llegar a la que actualmente concentra, digamos, la atención. No es la única, pero es a la que me voy a referir porque consideramos que es la central, es del año 2003, es la directiva 88-2003 y es la que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo. Por lo tanto, esa es mi primera consideración a título introductorio. Segunda consideración a título introductorio, pues el contenido de esa directiva. Si no estáis familiarizados, permitidme que os recuerde que es una directiva pues, que concentra prácticamente todos los aspectos en materia de jornada. Voy a referirme a tres. Uno es el artículo 2 de esa directiva, porque ahí hace las definiciones y a partir de las definiciones es donde se suelen dar
los mayores problemas aplicativos, qué es tiempo de trabajo, qué es tiempo de descanso, qué es tiempo de trabajo nocturno, qué es tiempo de trabajo a turnos. Es decir, hay una serie de especificidades que contempla esa directiva y que, como muy bien decía Joan, nos obliga directamente, porque no en vano el ordenamiento de la Unión Europea es un ordenamiento de obligado cumplimiento. Pero luego hay otro aspecto que me parece importante, que es el ámbito de aplicación. En esa directiva se dice que todos los trabajadores, todos los sectores, todas las actividades están dentro del ámbito de aplicación de la misma. Por lo tanto, en principio, deberíamos advertir que tenemos una aplicación de lo más generalizada. Sin embargo, hay un problema, y es que esa misma directiva contempla más excepciones que normas generales, y esas excepciones son las que generan también dificultades a la hora de aplicar esta directiva. Esas excepciones, algunas están justificadas, bueno, pues por razón de los sectores. Hay sectores que requieren una normativa específica, por razón de la propia actividad, actividades que no se realizan de manera habitual, o por razón del propio trabajo, trabajos que son ininterrumpidos y que por lo tanto no pueden someterse a la constricción o a la restricción de las jornadas. Y hay otro precepto que no me resisto a reconocerlo, es el artículo 23 de esa directiva, en donde se dice algo muy importante, y es el principio de globalidad de la misma. Es decir, los Estados miembros no pueden seleccionar a forma de espigueo, cojo una cosa que me beneficia, cojo otra cosa que me beneficia, pero dejo al margen cuestiones que me perjudican a nivel nacional, sino que la directiva es una norma global de mínimos necesaria en materia de ordenación de trabajo. Y otra cuestión, si me lo permitís, a título introductorio, y es, quizá esta pueda ser, Joan, no lo sé, una explicación a algunas de las inquietudes que tenías. Bueno, al menos en el ámbito de la ordenación del tiempo de trabajo, digamos que la legislación nacional cumple en principio con todo el organigrama de esa directiva, con esos contenidos mínimos. Nosotros tenemos un Estatuto de los Trabajadores, artículos 34 y siguientes, donde tenemos una regulación pues bastante razonable en materia de jornada. Tenemos además la expresión de la negociación colectiva, que es la que permite adaptar aquellas situaciones que son genéricas a las especificidades de cada sector. Tenemos un decreto de jornadas especiales del año 1995, que es el que justifica algunas jornadas que para quienes no conocen el derecho del trabajo resultan un tanto extrañas. ¿Por qué son tan largas o por qué son tan cortas? ¿O por qué siendo tan largas tienen este salario? ¿O por qué siendo tan cortas tienen un salario idéntico? Y también tenemos, que yo creo que es digno de reseñar, por lo menos a este nivel introductorio, una serie de relaciones laborales de carácter especial que también implica una determinación muy particular en materia de jornada. Por ejemplo, los altos directivos tienen libertad en su contratación, por lo tanto, pueden gestionar su propia jornada. Las empleadas del hogar, y lo digo feminizadamente porque desafortunadamente es una actividad básicamente o fundamentalmente femenina, pues generalmente están a la disponibilidad del cabeza de familia o de la cabeza de familia con carácter general. Un deportista no solamente está cuando hace deporte, sino en las concentraciones. Un artista no solamente está cuando está ejercitando su actividad, sino en periodos de ensayo, en periodos de grabación, en periodos de viaje, que no es la actividad en sí, pero que tiene que ver con la misma. Y si queréis, nosotros mismos, en nuestra relación laboral de carácter especial de los abogados, al servicio de despachos colectivos, pues también hay una serie de circunstancias que no están circunscritas a la defensa del cliente, sino a tener que esperar el turno en los juzgados, a tener que desaprovechar, entre comillas, muchos de los espacios temporales que existen. Por lo tanto, si me lo permitís, esta cuestión, digamos, introductoria para situarnos y para ver en qué estadio estamos y en qué perspectiva estamos. La aplicación. Bueno, la aplicación me resultaría muy difícil, me van a perdonar Arantxa e Inma que tenga que hacer una recapitulación de un vasto
conocimiento que tiene la Unión Europea de esta situación. Como os decía, es una materia central, la jornada es un aspecto tremendamente sensible en la aplicación del contrato de trabajo y también lo es el planteamiento de cuestiones o de conflictos ante la Unión Europea. Como no podía hacer una selección de todo aquello que había planteado, lo he hecho desde dos perspectivas. Una perspectiva clásica, recogiendo algunas circunstancias que han supeditado el elemento central de la atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego una perspectiva más moderna, recapitulando algunas de las sentencias más recientes que se han dado en esta materia. En cuanto a lo clásico, si me lo permitís, pues en cuanto a lo clásico hay una serie de líneas que se dan con bastante asiduidad en la jurisprudencia de la Unión Europea. Por ejemplo, en cuanto al ámbito de aplicación, es decir, se aplica en materia de jornada la directiva del año 2003 en todas las situaciones, salvando, como os decía, las excepciones. Bueno, pues ahí el tribunal ha tenido una interpretación más bien restrictiva y lo que dice es que si hay excepciones, son esas excepciones las que hay que cumplir y si no, estamos dentro de los términos generales. Ahora, eso sí, a la hora de cumplir las excepciones son tremendamente rígidos. Por ejemplo, si una persona trabaja en el sector de transporte, pero no es transportista porque realiza una actividad meramente administrativa, da igual, porque está dentro del sector de transporte y el sector de transporte está excluido de la aplicación de la directiva. En este caso, una sentencia de 4 de octubre del año 2001. O, por ejemplo, cuando señala que las actuaciones, digamos, que son excepcionales, como puede ser un salvamento en una catástrofe natural, y que están exceptuadas de la aplicación de la jornada porque no podríamos supeditar esas actuaciones a una limitación de jornada, son estrictas. Es decir, que si hay un salvamento que pueda estar predeterminado a través de jornadas o a través de turnos o a través de una predeterminación de esa función, pues entonces no hay que aplicar la excepción, sino hay que llevarlo al sistema ordinario. Sentencia de 5 de octubre del año 2004. Ese es un primer gran grupo de actuaciones del Tribunal de Justicia, el ámbito de aplicación, que no es baladí. Hay otro grupo importante, que es el de el tiempo de presencia o el tiempo de disponibilidad como tiempo de trabajo. En general, ahí la verdad es que el Tribunal de Justicia ha tenido una actuación bastante clara y es lo que es tiempo, digamos, de presencia es tiempo de trabajo, lo que es tiempo de localización ya no lo es tanto porque en definitiva la persona no está trabajando, está disponible para el empleador, pero no está trabajando. Digamos que esa es la esencia. Una esencia, por cierto, que se genera a partir de 5 cuestiones prejudiciales de la Comunidad Valenciana y que en torno normalmente a la actividad, digamos, profesional sanitaria, determina qué son las guardias y entonces lo que dice el tribunal es las guardias que se hacen en el centro de trabajo y que implica que el trabajador esté allí, pues tiempo de trabajo, pero si está en otro lugar no es tiempo de trabajo, es tiempo de descanso y solo si se tuviera que desplazar sería tiempo de trabajo. Esto lo dijo en el año 2000, sentencia 3 de octubre del año 2000, pero hace relativamente poco, en el año 2018, en concreto 21 de febrero del año 18, dicta una sentencia, la sentencia Matzak, que es una sentencia, bueno, que cambia por completo toda esta cuestión, porque lo que señala es que si esa localización del trabajador, por ejemplo, se realiza en su domicilio, pero tiene que estar privado, digamos, de una actuación ordinaria a nivel personal o a nivel social, porque tiene que estar plenamente dedicado y localizable a efectos de la llamada del empleador, pues entonces eso limita su disponibilidad y eso tiene que ser considerado tiempo de trabajo. Por lo tanto, ya no está tan clara la distinción entre tiempo de trabajo es el tiempo presencial, tiempo de descanso es el tiempo de disponibilidad no presencial y cambian por completo las circunstancias. Y si me lo permitís también en esta etapa más clásica, hay otro gran grupo de sentencias que se refiere al desplazamiento del trabajador a su centro de trabajo.
porque lo habitual es considerar que el desplazamiento del trabajador a su centro de trabajo no es tiempo de trabajo y que ese tiempo comienza desde el momento que estás en el puesto de trabajo. Pero hay una situación, en este caso es una situación que también viene dada por una cuestión prejudicial española, es la sentencia TICO, sentencia de 10 de septiembre del año 2015, en donde se cuestionaba, bueno, una reforma que había hecho la empresa había amortizado puestos de trabajo y cerrado centros de trabajo, y los trabajadores que se dedicaban, bueno, a reparaciones, tenían que ir al lugar del establecimiento de los clientes desde su propio domicilio. Bueno, ahí se planteaba si ese desplazamiento era un desplazamiento de libre disponibilidad y por lo tanto los trabajadores dependían de si vivían más lejos o vivían más cerca y por lo tanto eso no tenía que ser tiempo de trabajo y era puro tiempo de disponibilidad personal del trabajador, y sin embargo esta sentencia del año 2015 modificó por completo esa tesis y dijo que no, que siempre y cuando esa determinación fuera por parte de la empresa, se debiera a una decisión de la empresa pudiera controlar estos trabajadores a través de muchos sistemas, pero por ejemplo por los cargos que se hacían de gasolina y que no fuera una libre arbitrariedad del propio trabajador, eso tenía que ser considerado como tiempo de trabajo. Por lo tanto, ya veis que desde la perspectiva clásica y salvando, digamos, las dificultades que tenemos de planteamiento en esta exposición más bien rápida, pues hay una serie de líneas, hay una serie de características que se han dado con cierta asiduidad, pero que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ocurre con los tribunales nacionales, va cambiando. Las más recientes, por si me lo permitís, entre las más recientes, las que más peso específico, las más numerosas, han sido precisamente la de la disponibilidad no presencial del trabajador. Eso cada día es más frecuente, ya lo sabéis, que no se esté presente en el centro de trabajo, pero se esté a disposición del trabajador. Excuso decir que la definición de tiempo de trabajo de la directiva es aquel tiempo en que el trabajador está en el lugar de trabajo a disposición del empleador ejerciendo su actividad y sus funciones. Por lo tanto, se tienen que dar una serie de características. Pero permitidme que en este núcleo global de tiempo de disponibilidad en las sentencias más recientes os comente tres. Una es la más famosa, la que se ha dado más a conocer, es de 9 de marzo del año 2021 y se expone una situación de un bombero, en este caso es un bombero alemán, que lo que pide es que el tiempo que está disponible para la empresa, aunque tenga que estar fuera del centro de trabajo, se considere tiempo de trabajo e incluso se consideren horas extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque la exigencia de la empresa es que esté uniformado y que acuda rápidamente al lugar donde se esté dando la necesidad, eso sí, en un periodo al menos de 20 minutos. ¿Qué dice la sentencia en este caso? Pues la sentencia lo que dice es, bueno, vamos a ver, es verdad que si tiene que estar a disposición del empresario de alguna manera se limita su actividad vital, pero no en todas las circunstancias tenemos que considerar que es tiempo de trabajo. Tenemos que ver una situación más o menos global. Tenemos que saber qué tiempo se le pide de desplazamiento, tenemos que ver cuáles son los periodos medios de intervención que suelen tener en caso de necesidad y tenemos que arbitrar si el empleador le pide estar en un lugar determinado o por el contrario el trabajador puede estar en cualquier lugar sin ningún tipo de problemas. Y dice la sentencia, en este caso concreto, como esas circunstancias son, bueno, pues bastante libres, porque hay 20 minutos, porque el trabajador puede estar en su domicilio o puede no estar, pues entonces no necesariamente tiene que ser considerado tiempo de trabajo, sino es en función de las consideraciones globales que haga el Tribunal Nacional a este respecto. Pero luego un poquito más tarde, en concreto el 11 de noviembre del año 2021, también se dicta una sentencia también sobre un bombero, en este caso es un bombero de retén, pero con circunstancias totalmente distintas, solamente tiene que acudir en el 75% de su jornada y además hay una circunstancia absolutamente diferente y es que se le permite que pueda compatibilizarlo con una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena por parte del propio empleador. Es decir, el empleador le permite que una parte de la jornada
que aunque tenga que estar localizable, puede tenerla con su libre determinación, la puede hacer para otro empleador. En este caso era o se dedicaba a ser taxista y por lo tanto gestionaba una actividad al margen de su propia situación. Lo que dice en este caso la sentencia es que lógicamente había una libre disposición del trabajador y que eso no puede ser considerado tiempo de trabajo, sino que está a disposición del empresario, pero no es tiempo de trabajo. En ningún caso entran en cuestiones retributivas porque esta no es una directiva que vaya a concretar la retribución del tiempo de descanso, del tiempo de disponibilidad o del tiempo de trabajo, por lo tanto no entra en esa cuestión. Hay legislaciones nacionales que permiten una compensación económica del tiempo de disponibilidad, aunque no sea de trabajo, y hay otras que no lo permiten. Pero hay una tercera sentencia en este marco global, que es la sentencia también del 9 de marzo del año 2021 sobre una cuestión totalmente distinta. Son trabajadores que se dedican, en este caso es una televisión eslovena, y se dedican a los centros de retransmisión. Son centros que están alejados de todos centros de trabajo y el empleador lo que hace es permitir que se genere ahí una residencia para los trabajadores. Son muy pocos trabajadores en 2 centros de trabajos aislados. Bueno, lo que dicen estos trabajadores es, puesto que tenemos que estar aquí, es razonable que no todo el tiempo sea de trabajo, hay tiempo también de descanso a disponibilidad del empleador, pero en este caso se decía que esa disponibilidad permitía que pudieran estar en el lugar de necesidad a lo largo de 1 hora. Bueno, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, mire, lo siento, el hecho de que usted tenga que residir ahí no implica que esté usted trabajando en todo momento y de hecho dice, el que no sea un lugar ocioso muy adecuado no implica que todo lo que haga usted sea tiempo de trabajo, por lo tanto no lo podemos advertir. Bien, este es un núcleo de sentencias de las más recientes del año 2021 sobre tiempo de disponibilidad. Pero me vais a permitir que elija otros 2 grandes bloques. No han sido muy comunes, pero creo que son importantes. Uno se refiere a las vacaciones y otro se refiere a la formación profesional del trabajador. En cuanto a las vacaciones, una sentencia muy reciente, 13 de enero del año 2022, una sentencia interesante también, una sentencia de un trabajador alemán, en donde, bueno, se le impedía obtener un complemento por horas extraordinarias en aquel mes en que además había disfrutado de algunas vacaciones, de las vacaciones que tenía con carácter anual, también las había disfrutado en ese mismo mes. Lo que dice la legislación es que para el cómputo del umbral de las horas extraordinarias solamente se pueden computar las horas trabajadas. Por lo tanto, solamente se podían computar en ese mes las horas que había trabajado, pero no así las horas que había disfrutado como vacaciones anuales. La directiva, artículo 7 de la misma, dice que todo trabajador tiene derecho a 4 semanas de vacaciones, pero sobre todo dice que son contrarias a la norma europea aquellos incentivos que van destinados a evitar el disfrute de las vacaciones. Es decir, no se puede incentivar el que el trabajador no descanse. Y en este caso el tribunal llega a la conclusión de que como el no computar en ese mes en donde habían coincidido las horas extraordinarias con las vacaciones, el umbral de las horas que también se habían disfrutado como vacaciones, supone un desincentivo para el trabajador y que el trabajador podría estar tentado de no disfrutar de esas vacaciones precisamente para cobrar ese complemento de horas extraordinarias. Por lo tanto, eso es contrario al derecho de la Unión Europea, según el tribunal, en una sentencia reciente de enero del año 2022. Y la última que he querido seleccionar a estos efectos se refiere a la formación profesional, es del año 21, 25 de octubre del año 21, es una sentencia de la legislación rumana en donde el empresario tiene que garantizar una formación profesional permanente a los trabajadores, pero en algunos casos se hacían fuera de la jornada de trabajo y fuera del centro de trabajo. Claro, los trabajadores decían, lo siento, el hecho de que sea fuera de la jornada de trabajo no significa que yo no esté dentro de tiempo de trabajo y esto se tiene que cobrar como horas extraordinarias. Y efectivamente el Tribunal de la Unión Europea dice que el hecho de que esté fuera de la jornada de trabajo no implica que el trabajador no esté a disposición del empleador, que por lo tanto se dan todas las circunstancias de la definición de la directiva y que por lo tanto hay que aplicarla.
Si me permitís, la traslación de toda esta jurisprudencia a nuestra jurisprudencia nacional pues es bastante dispar. Lo decía Joan también en su intervención, pues que en algunas ocasiones no sabe muy bien por qué el Tribunal Supremo plantea o no plantea. Pues la verdad es que también en muchas ocasiones, viendo la traslación que tiene esta jurisprudencia de la Unión Europea en nuestra jurisprudencia nacional, pues a veces también nos hacemos algunas preguntas. Si me dijerais, bueno, Lourdes, pero todo lo que has comentado, a grosso modo, y os pido disculpas porque es muy difícil compendiar esta vasta intervención de la Unión Europea, del Tribunal, en una materia tan complicada como es la de la jornada, pero todo lo que he comentado está dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues depende. Hay algunas ocasiones en donde prácticamente se reproduce íntegramente la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se entiende que es la interpretación más fidedigna y más constante. Por ejemplo, eso pasa en los desplazamientos del trabajador al cliente sin pasar por el centro de trabajo. En ese caso, por ejemplo, sentencia de 9 de junio del año 2021 de nuestro Tribunal Supremo, pero no pasa en otras ocasiones. Por ejemplo, tiempo de disponibilidad como tiempo de trabajo o como tiempo de descanso, pues nuestro Tribunal Supremo, sentencia de 18 de junio del año 2020, que se ha hecho muy famosa porque nuestro Tribunal Supremo dice que, bueno, que sí, pero que en función de las circunstancias, como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que en ese caso concreto el trabajador disponía de 30 minutos para desplazarse al lugar donde tenía que prestar sus servicios, que es tiempo más que suficiente. Ya sabéis que esto es un cómputo, digamos, cuantitativo, relativo de lo que es suficiente en cada una de nuestra vida personal, pero que es tiempo más que suficiente para que el trabajador se dedique a sus cuestiones personales o sociales. Y, por ejemplo, en el caso de la formación profesional, eso que nuestras instituciones laborales están insistiendo en que las empresas doten a los trabajadores para que no se queden obsoletos y no pierdan sus puestos de trabajo, pues nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia del 9 de febrero del año 2021, ha considerado que no es nula una cláusula de un convenio colectivo en donde se permitía la disposición de esa formación profesional fuera del centro de trabajo y fuera del lugar de trabajo, siempre y cuando se pueda compensar con tiempos de descanso y siempre y cuando no incremente la distribución anual de la jornada de trabajo. Como veis, de una manera muy aproximativa, esta es, digamos, la forma que tenemos de resolver a nivel de la Unión Europea y también a nivel nacional todo lo que es la ordenación del tiempo de trabajo. Si me lo permitís, y como veo que todavía no tengo limitación, digamos, en cuanto a la conclusión, me gustaría hacer 3 consideraciones de carácter también, digamos, finales. Una, que realmente estamos ante una directiva importante, central, determinante en cuanto a la jornada, que efectivamente la jornada es lo que concentra el interés en el contrato de trabajo, pero que es una directiva probablemente obsoleta. Lo es incluso con el reconocimiento de la propia Unión Europea. La propia Unión ha hecho un informe a través de su comisión en el año 2017 en donde viene a valorar que efectivamente cuando se establecen las líneas fundamentales de esta normativa europea, que es en los años 90, pues la situación de las empresas y del trabajo es muy distinta a la actual. Son empresas más tradicionales, son empresas con una línea, digamos, de apertura y de cierre, pues más o menos homogénea, pero eso ya no se da en la actualidad, lo sabemos. Ya no solamente la economía digital, ni las TIC, ni la globalización, sino la propia intervención de disposición personal de los trabajadores, la exigencia de una flexibilidad mayor en los horarios, de una conciliación de la vida laboral y de la vida personal. Todo eso marca una obsolescencia progresiva de esta directiva que impide que en muchos casos se ajuste a las necesidades productivas de nuestras empresas. De tal manera que hay que hacer, si caben, muchos más esfuerzos y, por lo tanto, previsiblemente, la propia jurisprudencia de la Unión Europea
tenga que hacer cada vez más oscilaciones, más vicisitudes en cuanto a su interpretación, porque difícilmente puede encajar definiciones que eran, digamos, válidas en un determinado momento con una realidad sociolaboral que es distinta en la actualidad. Perdona, Lourdes, no te había dicho nada, pero sí que debes ir concluyendo. Vale, sí, solo me quedan Vale. dos conclusiones, Ya. Arantxa, y una reflexión final, pero lo hago muy Vale. rápido. Segunda conclusión. Bueno, no hemos hablado, lógicamente, del teletrabajo porque esta no es una directiva que se refiere al teletrabajo, pero el teletrabajo se ha impuesto. Se han impuesto también otras normas de medir o de cumplir o de limitar la jornada a través de ese trabajo a distancia, a través de esa desconexión digital, que a veces pueden dotar de mayor libertad a la persona trabajadora, pero que otras veces las pueden someter. Cada vez son más frecuentes los GPS, las pulseras de control, las medidas, digamos, biométricas, que son una invasión más en la vida privada y que suponen también una falta de control por parte del empresario. Hasta tal punto es así que nos podríamos estar planteando, según algunas disposiciones también judiciales, si ese derecho a la desconexión digital podría ser disponible por parte del trabajador parcialmente a través de un plus de disponibilidad en esa desconexión. Es decir, que previsiblemente podamos hacer con nuestra jornada un flaco favor a nuestra limitación en materia de salud laboral o en materia de conciliación. Y por último, la última reflexión. Por razones profesionales me he tenido que ocupar en los últimos días del metaverso y las relaciones laborales. Y la verdad es que, aparte, amén de ser un mundo fantástico, nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Ya sabéis que en el metaverso se produce una medida de inmersión en un mundo virtual, que no es solamente una cuestión estrictamente de compartir o no un lugar de trabajo, sino que es un espacio en donde desaparecen por completo las limitaciones tanto físicas como temporales, ¿no? Se habla de la renderización, que significa que desaparezca el espacio físico y que desaparezca el espacio temporal para la inmersión en el mundo virtual. Bueno, ahí la jornada va a tener poco que decir porque vamos a trabajar con avatares en donde en muchas ocasiones no tienen ningún límite, no necesitan permiso y no necesitan conciliar. Termino, Arantxa, Inma, os pido disculpas con una reflexión final. La reflexión es cómo equilibrar lo que es absolutamente esencial y probablemente inmutable, que es la limitación de la jornada para evitar la explotación laboral, con lo que es absolutamente mutable y necesario, que es la adaptación a unas nuevas necesidades productivas, en donde por cuestiones organizativas empresariales se pide un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y cómo conciliar ese desequilibrio es a lo que estamos abocados, a lo que estamos llamados, y dado que estamos en un momento en donde el conflicto se impone casi para resolver cualquier conflicto, también entre lo esencial inmutable y lo necesariamente adaptable, quiero recordar ese verso de Pido paz y palabra de Blas de Otero, que se dedicaba tanto a las cuestiones sociales. Muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar en el momento del debate. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Me has dejado sorprendida cómo has podido resumir todo el tema de la ordenación del tiempo de trabajo, incluso aunque te hayas pasado unos pocos minutos que no me había apercibido hasta que tú lo has dicho. Pido disculpas. Nada, disculpada estás. Lo que pido disculpas es a la siguiente ponente por el tiempo que le hayamos podido retrasar su intervención, pero no por ello acortar, porque aún tenemos margen para que pueda disfrutar de sus 30 minutos preceptivos, por lo menos con unos poquitos más de regalo, como han tenido los anteriores intervinientes. Millones de gracias, ha sido muy, muy instructivo y estoy segura que para los presentes, ausentes o en el metaverso, que me has dejado ya cortocircuito, no sé bien, con un cortocircuito cerebral, pero dejamos ahora algo mucho más tangible como es la doctrina Rousseau en tema de coordinación. Gracias, Lourdes, de nuevo, y tiene Ima la palabra. Bueno, muy brevemente, muchas gracias, Lourdes. La verdad es que lo de los avatares a mí también me ha dejado, con todos los avatares que tenemos y tenemos encima los avatares, pues bueno, pues estamos más complicados. Bueno, Cristina es la próxima ponente
Cristina Sánchez Rodas es catedrática de la Universidad de Sevilla y archiconocida por todos nosotros. La verdad es que los que estamos ya muchos años dedicándonos a esto, no lo vamos a decir por supuesto, pues ya la conocemos. Ella es especialista, bueno, yo creo que la mayor especialista de toda España sobre el tema de los reglamentos de coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea. Ella además ha tratado muchísimos temas sobre la sostenibilidad, sobre el tema de la protección social, sobre el pilar europeo de derechos sociales, sobre los trabajadores migrantes, sobre la seguridad social de la Unión Europea. Tiene un libro con Antonio Ojeda también de hace muchísimo tiempo, pero que todavía es súper útil. Y la verdad es que ella pues, nos va a hablar sobre la doctrina Rockfeld, no sé si lo digo bien, y bueno, como decía Arantxa, tienes los 30 minutos, yo no te voy a quitar más tiempo, Cristina, solamente quería plasmar algunos detalles de toda tu obra, que desde luego es muchísima mayor de lo que yo me he podido referir y tampoco vamos a decir mucho más porque no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí y por brindarnos toda tu sabiduría. Muchísimas gracias a vosotras por vuestra amable invitación y muchísimas gracias por la exagerada presentación. No es falsa modestia, yo no soy especialista en los reglamentos comunitarios, pero sí estudiosa. Llevo muchísimos años estudiándolos, además de otras cuestiones de nuestra disciplina, y solo puedo decir que cada día sé menos porque es una materia tan inabarcable que siempre tiene el especialista la duda de si estará la última, si se le habrá pasado alguna sentencia, y cuando cree que lo sabe todo, viene al Tribunal de Justicia y cambia su doctrina. Volvemos a empezar. Bien, en relación con el tema que se me ha asignado, me gustaría comenzar señalando que cuando comencé a prepararlo, lo primero que hice fue teclear Roenfeld en el buscador de Zendoc y me salen, a fecha de marzo del 2022, 23 sentencias del Tribunal Supremo y 151 de los TSJ. Y hay más. Así que, ya que soy la última, voy a intentar acomodarme a mi tiempo, incluso si puedo sintetizarlo para no restar tiempo al debate. Pero la primera conclusión es clara. El principio de Roenfeld tiene trascendencia en España porque nuestros tribunales lo aplican. Y lo aplican con frecuencia. Ya digo, más de 200 sentencias donde ese principio nos aparece. Todas estas sentencias tienen en común que versan sobre litigios de seguridad social, donde está inmerso un trabajador migrante y en donde se propugna la duda o existe la duda de si se debe resolver la pretensión del trabajador migrante que reclama una prestación de seguridad social aplicando un convenio bilateral de seguridad social o bien un reglamento de coordinación. Rogaría a la doctora Vicente Palacio, si fuera tan amable, de compartir el breve esquema que he enviado para la conferencia para que así se siguiera más fácilmente mi intervención. Estoy en ello, Cristina. Y me Tranquila. permitiría ir con más agilidad, no pasa nada. Bien, lo primero que quiero señalar también, porque entiendo que aunque aquí hay grandes especialistas, como los que me han precedido en el uso de la palabra, también puede que haya alumnos que no estén familiarizados con los temas que manejamos y se me permitirá brevemente hacer una referencia a los reglamentos de coordinación y a los convenios de seguridad social. Curiosamente, tenemos ahora mismo una moneda común, el euro, pero no tenemos una seguridad social común aplicable en todos los Estados miembros, sino que al día de hoy subsisten tantos sistemas de seguridad social como estados en los que se aplica el derecho de la Unión Europea. Evidentemente, esta multiplicidad de sistemas supondría un caos para los trabajadores migrantes y para evitar que, por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación, vieran mermados sus derechos de seguridad social, se promulgaron los reglamentos de coordinación. El primero de ellos, el 3/58, el segundo, el 1408/71, y el actualmente en vigor, el 883/2004.